Días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2025, en el cual hemos estado estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Y estamos en la penúltima lección, ya solo nos falta una lección para finalizar este trimestre y prácticamente estamos finalizando el trimestre y el año. Y la lección se titula muy apropiadamente, la lección número 12, Dios es fiel. Y este día jueves 18 de diciembre, el título es Aférrate a Dios. También un título muy apropiado para finalizar esta penúltima lección. Los voy a invitar a que, como siempre, hermanos, antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, tengamos unas palabras de oración. Así que ahí donde se encuentren, donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar ya al final de un trimestre y de otro año, Señor. Y todo lo hemos hecho únicamente por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que tú nos has guardado y nos has protegido hasta este momento y prácticamente nos permite cerrar un nuevo ciclo en nuestra vida y comenzar otro. Señor, que podamos hacerlo tomados de tu mano, Señor, y haciendo lo que nos enseña esta lección y lo que hemos aprendido a lo largo de todo el trimestre, que realmente tus bendiciones vienen como resultado de la obediencia, obediencia a tus mandatos, leyes, preceptos y sobre todo a la ley universal, a esa ley maravillosa que tú entregaste a tu pueblo desde el principio de la creación, que luego fue escrita en tablas de piedra, como los 10 mandamientos, que es la ley eterna que rige tu reino, Señor, reino sempiterno, reino de todo el universo, donde eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, perdona nuestros pecados. Gracias por el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús y porque Él intercede por nosotros en el santuario celestial. Él es nuestro sumo sacerdote, pero muy pronto será Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá por segunda vez. Señor, y permite que podamos estar listos para morar con Él y contigo por toda la eternidad. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, en esta lección, en este día que vamos a estudiar precisamente cómo aferrarnos a ti. Todo esto te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aférrate a Dios. Eso es lo que nos dice ahora la cartilla y simplemente es la única manera en que podemos evitar caer en la tentación y por supuesto, si caemos en la tentación, caemos en el pecado, hermanos. Y esto está también tipificado en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero vemos que tristemente el pueblo de Israel, en vez de someterse a Dios, no lo hicieron, no resistieron al diablo y cayeron en la idolatría, una idolatría que les llevó a cometer pecados terribles y por los cuales Dios cumplió lo que se les había prometido. Pero vamos a la parte positiva. Aquí estamos viendo la primera parte de su discurso de despedida. Este es el primer discurso y la próxima semana estudiaremos la lección con el último discurso, que es el capítulo 24. Hoy nos hemos concentrado en el capítulo 23. Y a este día nos manda a leer Josué 23:11 y compararlo con Deuteronomio 6:5. Leo en la versión Reina Valera del 60. eh, Josué 23:11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. La versión Dios habla hoy lo traduce así, tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Y me gusta cómo lo pone acá la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, que realmente es una advertencia incluso. Nueva Biblia de las Américas, dice, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Realmente, hermanos, amar a Dios
no es simplemente tener cuidado de nosotros, sino que es una cuestión de vida o muerte. Y no solamente una cuestión de vida o muerte, sino que es una cuestión de vida eterna o muerte eterna. Me gusta esa traducción de la Nueva Biblia de las Américas que dice, tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Entonces, hermanos, es una advertencia muy seria, pero Dios ya se lo había dado de una manera positiva a su pueblo cuando en el capítulo donde está la Shema, que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios, en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hermanos, si bien hiciéramos eso, realmente no caeríamos en la tentación, no caeríamos en el pecado. Entonces, los hijos de Israel realmente se apartaron del Dios. Y vamos a ir al libro de Jueces porque ahí da varias citas y vamos a ver cuál fue la historia después que ya no estaba Josué ni los ancianos que habían estado con él, lo cual me parece un detalle muy importante que ya lo vamos a aplicar a nuestro tiempo presente. Leo en Jueces capítulo 2 versículo 2. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces la versión de Dios hoy dice, con tal que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Y aquí luego habla Dios, pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Y realmente se oye en esa traducción la tristeza del Señor diciendo, miren lo que han hecho, no me han obedecido. Y realmente, como les mencionaba, las bendiciones de Dios vienen como resultado de la obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus estatutos. Y de eso depende que el Señor siga con nosotros. Pero sigamos leyendo en Jueces cómo se fue deteriorando la situación de, de ser una teocracia a ser simplemente un desorden, un desenfreno, una rebeldía total y absoluta. Jueces 2 capítulo 2 versículo 7 dice, "Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel." Entonces, acá me llama la atención, hermanos, que tiene un sentido tener una continuidad en la iglesia de las personas que han servido a Dios ya por mucho tiempo y que tienen experiencia de cómo guiar los rumbos de la iglesia. Es cierto que también Moisés le pasó la antorcha a Josué, pero cuando estuvo seguro que él estaba listo para seguir adelante, y Josué había dado indicios a lo largo de toda su vida de querer servir a Dios, todo el tiempo que él fue el siervo de Moisés y anduvo con Moisés de arriba para abajo y aprendió de Moisés, y por eso Dios vio el corazón de Josué y lo escogió. Y Moisés le pasó la antorcha. Realmente tenemos que pasar la antorcha a las nuevas generaciones, pero antes de hacerlo, tenemos que estar seguros que están listos para tomar esa antorcha y llevar hacia adelante el pueblo de Dios, porque acá realmente cuando los ancianos, Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué ya no estaban, el pueblo se tiró al desenfreno. Leo en Jueces 2, versículo 11. Dice, se titula esta sección Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Y en la versión Dios habla hoy, los israelitas abandonan al Señor. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y en la versión Dios habla hoy dice, pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Baal era un ídolo cananeo, y realmente ellos se tiraron a servir luego a estos dioses paganos, que era exactamente lo que Dios les había dicho que no hicieran.
Luego, en Jueces 3, capítulo 3, versículo 7, se titula, tiene un subtítulo ahí que dice: Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esta es la misma Astarot, es la misma Astarte. Era una diosa pagana de la fertilidad, y realmente también eran los cultos a esta diosa de la fertilidad, al igual que Baal, que era el dios de la lluvia, que también invocaba la fertilidad. Eran cultos de fornicación, hermanos. Es lo que pasó en Baal peor, y por lo cual Dios los castigó y los condenó a vagar 40 años en el desierto hasta que hubiera muerto toda la generación que había salido de Egipto. Luego en Jueces 3:12 se titula: Ahod liberta a Israel de Moab. Ahod era uno de los jueces que Dios levantó para dar liberación a su pueblo. Y dice en el versículo 12 del capítulo 3: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y finalmente Jueces 4:1, y hay muchos más versos que podríamos leer, pero aquí dice: Débora y Barak derrotan a Císara, o estos son otros, Císara. Estos son otros dos jueces que Dios levantó. Y Débora era además una profetisa. Después de la muerte de Ahod, que es el libertador que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta fue la historia, hermanos. Los jueces, Dios levantaba jueces que los libertaran, y por eso el libro se llama Jueces. Y después que los jueces los habían libertado de sus enemigos, que Dios había permitido que se fortalecieran para atacarlos, luego el pueblo volvía a hacer lo malo. Y esta fue la historia de Israel a lo largo de todo el periodo, precisamente desde los jueces y de los reyes. Y en los reyes ya fue peor porque se separaron. El reino de Israel ahora se separó en dos reinos: el reino del norte, que eran 10 tribus, y el reino del sur, con solamente 2 tribus. Y Judá consistentemente tuvo reyes que tendieron a hacer lo bueno, pero también tuvo reyes que fueron despiadados, e idólatras. Y en el norte sí, definitivamente imperó la idolatría, y por eso el castigo del reino del norte fue más terrible, porque Asiria los dispersó, los exterminó, los destruyó prácticamente, hizo una dispersión. E incluso pobló la población del reino del norte con gentiles para que se mezclaran con los pocos israelitas que habían quedado ahí. Y de ahí fue que surgió el pueblo samaritano, y por eso los del reino del sur, luego que habían ya regresado de la cautividad de Babilonia, precisamente odiaban a los samaritanos, porque realmente su religión ya no era pura como Dios la había establecido, sino que era una mezcla de lo santo con lo profano. Entonces, hermanos, aquí vemos la necesidad de aferrarse a Dios, algo que el pueblo no hizo. Y entonces ahora eh, entramos en el periodo intertestamentario y llegamos a Jesús, donde Jesús le está dando un mandamiento que eh, y lo vemos en la pregunta del final, que dice: Jesús dio un mandamiento nuevo a sus discípulos. ¿En qué sentido era este mandamiento nuevo y antiguo al mismo tiempo? Y vamos a ver qué es eso. Pero volviendo a lo que mencionaba antes, nuevamente, la versión Nueva Biblia de las Américas es extraordinariamente clara. Dice: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Y amar a Dios significa obedecerle, como dice Juan en el Evangelio de Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a sus mandamientos debería surgir natural y espontáneamente, dice acá, de una relación personal con Dios. Y esa es la diferencia. Tenemos que tener una relación personal con Dios y pedir que su Espíritu Santo nos llene cada día.
precisamente para poder andar en sus caminos y hacer su voluntad. El mandamiento dice de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, pero no simétrica del amor divino. Dios nos ama infinitamente más que lo que nosotros nunca lo podremos amar a Él, pero por eso es asimétrica la naturaleza mutua del amor, porque Dios, como dice en Romanos, en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor asimétrico de Dios. Éramos pecadores, somos pecadores y no tenemos derecho a nada más que la paga del pecado, que es muerte. Pero Dios envió a su Hijo para poder salvarnos de la muerte eterna. Y por eso debemos cuidarnos de amar a Dios por nuestra vida, porque si no aprendemos a amarlo, nos va a pasar lo que al pueblo de Israel, literal, a nosotros, el pueblo de Israel espiritual. Y Jesús, ahora vamos a ver el mandamiento nuevo y antiguo. Vamos a ver Juan 13:34, Juan 15:17 y la primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 11. Luego en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Y en primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí ya va diciendo que este es un mandamiento nuevo, pero también es un mandamiento antiguo, porque lo encontramos en el Antiguo Testamento en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y lo está afirmando el Señor con su mismo nombre y diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que es un mandamiento nuevo, pero es un mandamiento antiguo. Y Jesús nos estaba enseñando que realmente si queremos ser sus discípulos y si queremos evidenciar en nuestra vida que somos cristianos, hijos de Dios y seguidores de Cristo, realmente lo que tenemos que hacer y el mundo tiene que verlo es que nos amamos los unos a los otros. Y tristemente en muchas iglesias realmente no existe ese amor y esa unidad. Y recordemos que cuando la iglesia recibió la lluvia temprana, que en el Pentecostés, fue el derramamiento del Espíritu Santo que permitió a la iglesia primitiva crecer exponencialmente, ahora en este tiempo del fin estamos esperando la lluvia tardía. Y si no hay unidad en la iglesia, no la recibiremos, hermano. No la recibiremos. Entonces, la unidad está relacionada con el amarnos unos a otros. Y realmente ese amor solo lo puede dar Dios. Si es que, hermanos, el mandato y digamos la enseñanza de ahora para nuestras vidas es debemos aferrarnos a Dios, debemos tener una relación personal con Él para poder vencer a estos principados y potestades contra los que estamos luchando. Vimos en la lección que el pueblo de Israel literal tuvo enemigos literales, sin embargo, ahí estaba Satanás induciéndolos a caer en todas las tentaciones de todos esos pueblos que le servían a Satanás, que practicaban la idolatría total y absolutamente. Entonces Satanás se encargó de hacer caer al pueblo de Israel. Y lo mismo está haciendo ahora. Está tratando de hacernos caer a nosotros, el Israel espiritual. Seamos fuertes, aferrémonos a Dios y andemos en sus caminos y hagamos su voluntad. Que Dios les bendiga grandemente.